Muy bien, ¿cómo andan, queridos amigos? Una alegría compartir aquí. Bueno, ya está con nosotros aquí en el estudio. Le damos la bienvenida. Buenos días, Martín Parada, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días a toda la audiencia, buenos días a vos, Mauri. Es un gusto poder estar acá. Bueno, gracias. Después de una tormentita importante, linda lluvia, bueno, Dios nos brindó eso, así que estamos aquí al pie de cañón. Comienzo de año, seguramente con mucha expectativa. Contanos un poquito cómo viviste este tiempo de 2022 y por supuesto en la parte laboral, la parte espiritual. Contanos un poquito para que nuestros amigos, nuestros queridos hermanos y bueno y distintas personas que están viendo, para que te conozcan un poquitito más y cuál fue tu perspectiva del año pasado y lo que vislumbrás acá para el 2023. Bueno, eh, bueno, rapidito, a manera de resumen, nosotros estamos en Mendoza. Sí. ¿Sí? En Mendoza estamos trabajando en una escuela con mi esposa. ¿Sí? Es una escuela muy aislada. Estamos en un pueblito muy chiquito que se llama Agua Escondida. ¿Cuántos kilómetros del centro? Y las ciudades más cercanas? las ciudades más cercanas de Mendoza están a 200 kilómetros, por caminos de ripio, caminos muy Complicado. complicados. Para que se den una idea, por ahí pasaba el Dakar en la época que se hacía la carrera. Duro. Así que bueno, nosotros estamos ahí hay una escuela, un centro comunitario rural evangélico, y estamos trabajando ahí. Y bueno, este año fue un año con bastantes pruebas, bastantes desafíos. ¿Sí? Tuvimos con mi esposa que asumir algunas responsabilidades por situaciones de la escuela y en la iglesia también. Así que bueno, fue un año muy desafiante, un año muy duro en ciertas cuestiones, pero el Señor está con nosotros. Y bueno, Parte de lo que ustedes están sabiendo de que podía darse al estar sirviendo, Obviamente. ¿qué es servir al Señor, por ejemplo? Bueno. Porque a veces uno dice, estoy sirviendo al Señor, y por ahí el término no se puede entender mucho, porque hoy en día ese término casi no se utiliza. Claro. No, porque no creamos, ¿no? Sí, servir al Señor es aplicar, vamos a hablar un poquito de eso ahora en un ratito, aplicar su palabra a las situaciones que tenemos que vivir. ¿Sí? La vida del cristiano no es una vida de pétalos de rosas, sino que bueno, es más, el Señor mismo nos dijo, le dijo a sus discípulos que iban a vivir desafíos tremendos. Pero bueno, servir al Señor es eso, en esas situaciones mantenerse conforme a su palabra, ¿sí? O tratar de hacerlo de la mejor manera, como Pablo dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, ¿sí? Quizás nosotros muchas veces tratamos de ver la aprobación de los demás, pero en esos desafíos, en esas situaciones difíciles que tenemos como cristianos, yo creo que servir al Señor es eso, mantenerse, tratar de mantenerse en su palabra y actuar como Él quiere que lo hagamos, ¿sí? Sí. Y bueno, este año uno tiene un montón de desafíos, perspectivas en cuanto a la escuela, en cuanto a la iglesia. Y bueno, esperemos que el Señor va a dar lo que Él quiera, ¿no? Pero buenísimo, que nos dé la fuerza para cumplir. Excelente. ¿Y tenés costos y beneficios? ¿Y qué se pierde y qué se gana sirviendo al Señor? Medio raro la pregunta. Sí, bueno, igual la entendí. ¿Sí? Igual el Señor, hay varios textos que son bastante duros, ¿no? Duros para porque nosotros queremos siempre lo mejor para nosotros, ¿no? Pero el Señor dice, aquel que quiera ganar su vida, la perderá, y aquel que la quiera ganar, que la pierda por causa de mí, la ganará. O sea que el costo-beneficio es eso, nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta que el Señor un día nos va a recompensar. Y por ahí nosotros no tenemos expectativas para nuestra vida, pero el Señor dice no. Pero bueno, nosotros nos tenemos que adaptar, y quizás frente a los demás perdemos, pero después las bendiciones que nosotros recibimos, o la satisfacción y las promesas que tenemos del Señor, es la que nos mueve, ¿no? ¿A quién se sirve? ¿Al Señor o al prójimo? Yo creo que es una combinación, ¿sí? Por eso los dos principales mandamientos del Señor están juntos, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y el mismo Señor dice que en esa combinación de amar primero al Señor y después al prójimo, se cumple lo que Él dice, la ley y los profetas, así que van de la mano, ¿sí? ¿Y quién es el prójimo? El prójimo es la persona que está al lado nuestro, la que queremos y la que no queremos, ¿sí? Cuando Él habla de esto, en la parábola del buen samaritano, la persona que termina dudando era el enemigo, a la persona que el otro no quería, ¿sí? Entonces la respuesta es, tu prójimo es el que está cerca tuyo, te caiga bien, te caiga mal, lo quieras o no lo quieras,
nosotros como cristianos tenemos que ayudar a todos, ¿sí? Ese es por lo menos lo que yo entiendo de la situación. ¿Cómo se ve en un municipio? Porque vos estás en un municipio, evidentemente, donde vos estás, hay un grupo de personas que viven ahí. ¿Sí? ¿Cómo ven una escuela en un lugar ahí que está sirviendo al Señor? ¿Es aceptada? ¿Es acompañada? ¿Hay cierto grado de valorización con respecto a esto? ¿O no es tan así? El Estado, lo que nosotros hacemos, colabora mucho porque nos subvenciona estoy hablando del Estado provincial. Sí. ¿Sí? Estamos hablando de Mendoza, ¿no? Sí, el Estado subvenciona todo lo que son los sueldos de la escuela y obviamente eso es una bendición muy grande. Da una pequeña ayuda es una escuela albergue, ¿sí? No sé si sí, entonces o sea, se le da de comer, duermen ahí duermen. algunos chicos, algunos, no todos. ¿Cuál es la distancia más lejana que tenés a un alumno, por ejemplo? Y alumnos tenemos de 60 kilómetros, no te puedo creer, 70 kilómetros que vienen ahí como a el Wanda, Andresito, más o menos, pero con un camino mucho más. No, seguro, sí. Sí. Hoy somos acá última generación de camino. Pero bueno, igual, Mauricio, con el tiempo quizás eso va cambiando. Cuando te cuentan las personas que estuvieron hace mucho tiempo, a veces se hacían recorridos buscando chicos, que ahora no lo hacemos, ¿sí? Pero se hacían recorridos que duraban un día completo. Increíble. De que se hacía todo un recorrido juntando a los chicos, claro, y los traían después a la escuela, y obviamente la cantidad de albergados tiempo atrás era mucho más grande que la que tenemos nosotros, ¿no? Con el tema de la tecnología, ¿cómo están manejando? ¿Tienen una conexión buena? O sea, ¿están dentro del sistema, digamos, global, digamos, dentro de las comunicaciones? ¿Y hay igualdad de oportunidades hoy, no es así, o no? ¿En la parte pedagógica? ¿O no es tan así? O sea, es por ahí medio complejo de hablar, pero en cuanto a lo tecnológico hay acceso a la tecnología. ¿Sí? O sea, tenemos el 4G, después hay una persona que brinda un servicio de internet en las casas, el Wi-Fi. Y bueno, es muy... Ahí, por ejemplo, se da esta cuestión del gaucho con celular. O chicos que uno dice, bueno, es un chico de campo, entre comillas, y está todo el tiempo con el celular, lo vemos en la escuela, ¿no? O sea, la influencia que ustedes por ahí ven acá de la tecnología, sobre todo en los jóvenes, allá también lo tenemos, ¿sí? También lo tenemos. Qué bueno, es lindo conocer otros panoramas, porque uno habla de, o sea, pensaba en Mendoza, pensaba en el turismo, pero estamos hablando de una zona rural, estamos hablando de un lugar que queda alejado, de una escuela, entonces es bueno saber también un poquito cómo se vive, cómo se relaciona y cómo es la metodología de estudio, porque por ahí, bueno, Misiones está en ciertos lugares bastante avanzado con tecnología, con la robótica, etcétera, etcétera. ¿De eso se habla ahí en esa zona? Como, por lo menos como yo lo escuché acá. No importa, pero es bueno mencionar para saber un poquitito, ¿no? Sí. Y lo que sea salud, que tiene que ver también con la vivencia cotidiana, pues ustedes viven ahí, tener alumnos. ¿Tenés algún problema tenés un hospital, tenés una clínica, tenés algún centro hospitalario? No, tenemos una sala de primeros auxilios con una ambulancia. Que bueno, que yo creo que quizás de nuestro servicio ahí en ese lugar es quizás lo que más cuesta todavía, el hecho de la salud, ¿sí? el gran interrogación. Que bueno, más o menos para que ustedes tengan una idea, ante una emergencia, el viaje hasta las primeras ciudades es de mínimo 3 horas, 2 horas y media. Sí. Y bueno, siempre es por ahí una preocupación, y también el hecho de que no tenemos un doctor fijo. Okay. ¿Sí? Sino que vienen unos días y a veces uno se siente mal y van y te atiende un enfermero y automáticamente casi te derivan. Cuando habla todo esto, uno hace una retrospectiva lo que fue Andresito, que fue quizás mucho peor en cierto sentido comparado con este tiempo, donde hoy por ahí hay otras facilidades, pero en definitiva esa fue la visión de don José, esa fue la visión de muchos de los hermanos que hoy ya no están, que vinieron a apostar o apostaron en distintos lugares para transformar vidas, ¿no? En realidad no era para hacer solamente una escuela, sino para llevar esa palabra de Dios, ¿entendés? Y dar un testimonio en esa sociedad que tanto lo necesitaba, quizás en ese momento muy poco importante, pero para Dios una persona es importante, ¿no, Martín? ¿Es así? Sí, bueno, en cuanto a lo que vos decías, lo que fue mi niñez, digamos,
O sea, pasar el Parque Nacional era todo sí, sobre todo si llovía. Era el único acceso. Y bueno, se tenía lo que nosotros quizás teníamos hoy, el tema de ante una emergencia, cómo salir. Pero bueno, en cuanto a lo que es la obra de las escuelas estas, en los centros, la verdad que uno, como vos decís, mirás en retrospectiva, que antes esto no existía, o sea, no. Y una persona lo pensó de la nada y decir, bueno, va a haber una escuela en Andresito, en Agua Escondida, una cosa loca. Sí, era loca. Porque hoy vos pensás y hoy hablan tanto, ¿no?, de desarrollo personal, de visión, de esto, de lo otro, marketing y desarrollo y esto, comercialización. Y vos decís, esto lo pensó hace cuántos años atrás, claro. Más de 50 años. Hay una anécdota ahí de cuando fueron a hacerlo el análisis para poner la escuela en Agua Escondida. Agua Escondida hoy tiene 450 habitantes, un pueblito muy pequeño, pero imagínense, la escuela tiene casi más de 40 años, ¿sí? Bueno, cuando fueron a hacer el análisis hay una anécdota que don José fue con algunos y fueron a un registro civil que había y le preguntaron por la cantidad de chicos que había en el lugar. Entonces dice el registro civil, bueno, le habían dicho que iba a poner una escuela. Y dice que la del registro civil le dijo a José, mire, usted ponga la escuela. Acá los chicos salen de abajo de las piedras, ¿no? Y bueno, y la escuela siempre tuvo alumnado, aún en los años 70 y pico. Y bueno, hoy sigue estando y es muy importante para la comunidad. Yo creo que vos me lo habías preguntado. Sí. La escuela, según mi visión, es una escuela que es muy importante y que aporta mucho a la comunidad de ahí de Agua Escondida. Justamente la pregunta iba referida a esta, no importa si son 400, 200 o 100, evidentemente todo lo que sea la palabra de Dios, la visión de Dios para con la vida, una escuela que tenga principios cristianos, mitiga sin lugar a dudas las problemáticas que puede haber en cualquier lugar, porque Agua Escondida no está ajeno a una situación de violencia, de alcoholismo, de situación de abandono. Entonces creo que ese manto de amor que se infunde a través de lo que se hace y el mensaje que se lleva, es ese manto de mitigación, como yo digo, para ir ayudando a las comunidades a desarrollarse. Pasa acá en Andresito, lo dice el intendente muchas veces, gracias a Dios hay varias congregaciones que están trabajando por las vidas. En este mismo momento están de campamento en nuestra escuela, la escuela de Belén, etcétera, etcétera. Entonces hay un trabajo y eso, sin lugar a duda, influye en una sociedad, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, ¿sí? Yo creo que ese, por ahí, desde la mirada que uno tiene como parte de la obra, es una de las cosas que más te alientan, el hecho de saber que vos estás influyendo de parte de Dios para que la sociedad sea mejor, como decir, mitigar el mal. Todas esas cuestiones que nombraste, por más que somos una comunidad muy pequeña, existen, son muy fuertes, ¿sí? Y lo que yo siempre digo, que estos problemas, ¿sí?, se meten dentro de lo que es nuestra cultura, ¿me entiendes? ¿Y cuál es el problema? Que uno lo ve distinto. Voy a dar un ejemplo, ¿sí? Una cosa es agarrar y ver en un libro o en una película o en lo que es el alcoholismo, ¿sí? Y la opinión que uno tiene. Ahora, cuando el alcoholismo se mete dentro de lo que es nuestra cultura, lo tomamos como algo normal. Aceptable. ¿Me entiendes? Como que es algo nuestro. Y ahí está el problema. Claro, entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo tonto, ¿sí? Pero no quiere decir que sea. Pero no, el chico, el adolescente cree que cuando se alcoholiza es más hombre, ¿no? Eso es algo cultural. Ahora, entonces él lo ve como algo normal y como algo, entre comillas, positivo, digamos, porque entonces esa problemática se mete, obviamente esa problemática va a la familia, y es un problema. Y bueno, nosotros como escuela, obviamente tratamos de hacerlo, y con la palabra de Dios, como decís vos, nosotros como iglesia estamos para detener el mal lo más posible, ¿sí? Y ser, como dice el Señor, sal en la tierra, ¿sí? Y la sal lo que hacía en esa época era detener la pudrición, la descomposición de los alimentos, ¿sí? Sí. Y bueno, esa es nuestra función, pero no en los alimentos, sino que en la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, y aparte, siempre yo digo a veces, cuando dicen también, cuando dice la palabra de Dios que tenemos que ser esa pequeña luz, ¿no? No dijo que tenemos el hiperreflector ni la hipersalina, dijo que seamos sal, nada más. Sí, sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque muchas veces
uno se pone esas metas y dice, esto lo voy a llegar, pero con pequeñas acciones, pero estar presente, testificar de Dios donde estemos, porque la gente te ve. ¿Cómo te identifica la gente en la localidad? El profe, Martín. El profe, pero es de una iglesia. Sí. O sea, La gente nos ve, o sea, así también te juzgan, así también te miden, porque es parte del show, digamos, ¿cierto? Así que nada. Bueno, Martín, ¿qué tenés preparado? Te pedí que vengas a darnos una pequeña reflexión, que creo que lo más importante, más allá de mis palabras, por ahí es bueno conocer un poquito la situación y hablar de estos temas, pero lo más importante para nosotros en este comienzo de año es la palabra de Dios, ¿no? Bueno, voy a usar un texto de la Biblia muy conocido, ¿sí? Quizás muchos lo saben de memoria, ¿sí? Quizás han escuchado varias cosas, ¿sí? Es Josué 1.8, ¿sí? Josué 1.8 dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿sí? En primer lugar, como hablábamos recién, Josué estaba delante de un desafío muy grande que era conquistar, ¿sí? El Señor lo había puesto ahí. Así que la vida de Josué estaba muy desafiada en ese momento. Entonces el Señor le va a dar, ¿sí? Este texto, estas palabras, que tienen una promesa muy hermosa al final. Porque ¿qué dice? Entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino y todo, que es lo que queremos todos, ¿sí? Que nuestro camino prospere y que todo nos vaya bien, ¿sí? Obviamente acá lo tenemos que ver siempre en la perspectiva de Dios, ¿sí? No iba a prosperar según lo que Josué quisiera, sino según la voluntad de Dios, claro, ¿sí? Ahora bien, fíjense que para llegar a esto, para que Dios prospere en nuestro camino, para que todo nos salga bien según la perspectiva de Dios, hay un circuito por recorrer, que a veces nosotros no queremos recorrer todo ese circuito. Queremos achicarlo. Claro, o queremos atajos, ¿no? O queremos engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Y Dios, ¿qué le dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿sí? Si nosotros lo traemos a nuestra época, el libro de la ley de Dios, o lo que Dios quiere, es su palabra, ¿sí? No vamos a entrar en detalles porque sería muy largo, ¿no? Pero entonces le dice, primero tiene que estar en tu boca. La palabra de Dios tiene que estar en tu boca, ¿sí? Pero en segundo lugar, algo que no queremos mucho, ¿sí? Dice de día y de noche, ¿qué? Meditarás. ¿Qué es meditar? Es pensar, ¿sí? Estar constantemente pensando cómo aplico la palabra de Dios, cómo la entiendo, cómo hacerlo, ¿no? Pero después, ¿sí? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero acá viene la clave, que a veces nosotros no queremos. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. A nosotros muchas veces, se lo digo a la audiencia, a nosotros también, ¿sí? Nos encanta tener la palabra del Señor en un cuadro, tenerla de fondo de pantalla, tenerla en nuestro estado, tenerla, que está bien, no es que esté mal, pero la clave ¿qué es? Para que guardes y hagas conforme a lo... Exacto, ¿sí? Exacto. Yo en mi trabajo tengo que aplicar los principios de Dios, yo en mi familia tengo que aplicar los principios de Dios, los jóvenes en su noviazgo tienen que aplicar... Sí. En la cotidianidad, en la ruta, en el negocio, en las relaciones interpersonales. Claro. No es tan fácil. Claro, obvio, es la parte más difícil para mí, ¿sí? Porque bueno, a veces nosotros nos quedamos con que vamos a la iglesia, la aprendemos, ¿sí? Escuchamos un mensaje y lo aprendemos, pero después, si eso no se lleva a la práctica, no tiene mucho sentido. Entonces ahí cuando nosotros llevamos a la práctica, y Josué tenía que hacer esto, ¿no? Josué tenía que dirigir un pueblo, ir a hacer cosas muy complejas en ese momento, pero cuando se cierra, ¿sí? Que yo la hablo, que yo la pienso y que yo la vivo, entonces ahí viene que Dios prospera en nuestro camino y nos va a salir bien según la óptica del Señor. Así que yo le quería dejar este desafío a nosotros, que tengamos en cuenta esto, que la palabra de Dios es una palabra viva, que tiene que afectar nuestra vida en todos los aspectos que nosotros tenemos que hacer, y ahí verdaderamente va a venir lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Cuando hablas de esto me venía a la mente cuando hablaba de los fariseos del Señor Jesucristo, y cuando muchas veces no traemos de mochila de nuestra vida, de nuestra juventud, quizás muchas familias están viendo el tema de la religión, ¿no? Usted nunca habló de ninguna religión, no dijo, che, vayan a tal iglesia, habló de la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, ¿sí? qué bueno es saber esto, ¿no? De que la religión muchas veces
a través de los tiempos nos separó. Tenemos que buscar una relación con Dios. Totalmente. Y creo que ese es el gran desafío, ¿no? Sí, porque yo creo, Mauricio, que nosotros muchas veces buscamos esa comodidad porque ahí está el tema de pensar la palabra de Dios. O sea, cuando uno piensa, medita la palabra de Dios, uno se trata de buscar la verdad, ¿sí? Y a veces lo que uno quiere es simplemente recibir de alguien, ¿sí? Como decir, una religión, ¿sí? De un pastor, algo, una enseñanza y listo. Y por ahí uno no piensa, no analiza en la Biblia, ¿sí? Y trata de buscar después qué es lo que verdaderamente tiene que aplicar, ¿sí? Porque yo creo que hay mucha gente que lastimosamente, por ahí se está haciendo medio pero lastimosamente está engañada y cree que está en la verdad, pero es porque por ahí no buscan la palabra de Dios, la verdadera enseñanza, ¿sí? Excelente. Por eso tenemos que hacer todo el recorrido que Dios le pedía a Josué para que el Señor bendiga nuestra vida. Excelente, Martín. Y bueno, ya dando vuelta a la página y hablando ya de otra temática, sin lugar a duda, un acontecimiento trascendental que marcó la vida quizás de muchos de los chicos, y quiero ver cómo lo vivieron ustedes allá, el campeonato mundial de fútbol, que creo que también es algo importante emotivamente, emocionalmente. ¿Por qué? Porque estamos siempre arraigados a la historia del fútbol, a que vivimos unos mundiales. Yo en esta oportunidad los tres tuve la oportunidad de, porque soy bastante clásico para no ser viejo, pero ¿cómo vivieron los chicos y cuál era tenían una tele ahí en el colegio, en la escuela? Contanos un poquito cómo vivieron esa experiencia. Bueno, nosotros tuvimos una particularidad, ¿sí? Como somos escuela albergue, tenemos un calendario escolar distinto, ¿sí? O sea que nosotros con los chicos vimos los primeros partidos, después ya la final y eso ya no está. Pero bueno, no vamos a usar la palabra envidia. Para envidia a ustedes, digamos, nosotros vimos todos los partidos en pantallas gigantes, con proyección. Bueno. Teníamos un proyector en la escuela, entonces nos juntábamos, traíamos los equipos, los parlantes, y bueno, lo conectábamos a la antena satelital y lo veíamos por pantalla. Los de Argentina, ¿sí? Los vimos todos y algunos también, y bueno, la verdad que a los que nos gusta el fútbol, bueno. Y bueno, esa final fue para verla. De infarto, ¿no? Sí, no. Y qué bueno entender eso, y qué bueno que la gente entienda, porque a veces uno habla, dice, no, mira, este cristiano no puede mirar fútbol, no puede mirar una carrera, no le gusta, no va a pescar, no es así, ¿no, Martín? No. La vida, yo creo que si el Señor Jesucristo estaría, por supuesto, el Señor Jesucristo de Argentina, estaría mirando el partido, porque Él estaba con la gente, y qué bueno también es una forma de acercar, porque la gente también veía, que me imagino que algunos padres, más allá de unos amigos, vecinos, han llegado, ¿es así? Sí, venían por ahí, venían algunos de la iglesia a verlo con nosotros también, dábamos esa opción, y bueno, nos juntaban, los chicos se pintaban la cara, todo. Sí, en cuanto a esas cuestiones, ¿no? Uno por ahí, obviamente, ¿no? Todas estas, para aclarar, ¿no? Del concepto cristiano. Estas cuestiones que son buenas y son lindas del deporte, simplemente uno las tiene que controlar en su vida cuando te llevan a romper un principio de Dios, ¿no? Por ejemplo, o sea, si yo por un partido de fútbol, que bueno, nos ha pasado en nuestra vida por ahí, no me congrego, que es un principio de Dios, y bueno, pero si no, el mismo Pablo, por ejemplo, varias veces usa comparaciones de lo que eran las Olimpiadas o las competencias en esa época, así que seguramente él iba a verlas, ¿sí? Así que bueno, es algo bueno y algo bueno, estamos muy contentos que Argentina. ¿Y qué decían tus hijitos? ¿Estaban motivados así o no? Sí, si eran muy chiquitos, pero... Esteban, por ejemplo, se pintaba, andaba con una bandera. Pero bueno, Esteban no es tan futbolero, y a veces en el partido uno está ahí y se ponen a jugar, y bueno, van a jugar después. Tal cual, bueno, cada uno con su estilo, y buenísimo eso, pero bueno, lo importante es que se vivió una linda jornada también, y me gustaba preguntarte porque creo que también hace a las actividades, y bueno, en este tiempo aquí en Andresito, espero que pases muy bien con tu familia. Están esperando un nuevo sobrinito, así que seguramente... Sí. Bueno, estamos Sergio y Janina están a punto de tener, y bueno, y Ana viene en camino otro, bueno, así que... Bueno, muchas bendiciones, sí, sin lugar. Muy lindo. Bueno, Martín, un gran saludo para tu esposa, para tus viejitos, para toda la escuela. Espero que descanses en este tiempo de vacaciones,
Y bueno, y gracias por siempre tenernos en cuenta aquí. Y bueno, vamos a estar orando siempre por vos en todo lo que estés haciendo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Saludo también para tu familia. Gracias. Vamos a una tanda publicitaria y luego seguimos con toda la información.